Comunidad Sinergética, el día de hoy un programazo con una invitadaza desde España, desde la madre patria, mi querida y estimada Marta Pardo. ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Mua! ¡Querida! Claro, en España porque es dos. España. Bueno, Marta Pardo, es que no sé cómo presentarte porque tiene muchas cosas, pero estudió aquí en la Náhuac, en México, ahora vive en España y además es maestra de ceremonias y conferencista espectacular, algo impresionante, y lo hace en español, en inglés y en francés, que las personas que se dedican y nos dedicamos a dar conferencias pueden entender que es algo súper, hiper complicado. Bienvenida a tu programa. La verdad, no sabes cómo te agradezco estar aquí, esta sinergia que tenemos aquí contigo, y te agradezco de todo corazón porque creo que es importante volver a la madre patria desde España a México, porque para mí mi madre patria también es México, así que estoy súper contenta de estar aquí. No, hombre, y además Marta es la presidenta de la Asociación de Conferencistas Profesionales en España. Efectivamente. Y tiene el día de hoy un libro que se llama El Camino hacia la Motivación. Cuéntanos un poco de este libro. Bueno, este libro es un libro muy particular. Estoy súper emocionada, aparte de hacer este out aquí contigo, porque realmente sale aquí en México. Eres el primero, así que mi Roger... Yes. Muchas gracias. Eres el primero en verlo, eres el primero en saber un poco de qué se trata y el primero en hacer esta entrevista porque es un libro que ya salió en francés hace 2 años. En Francia, en route vers la motivation, y ahora en México porque para mí es un libro que tiene mucho de todo lo que, del mensaje que transmito, por qué motivar, de qué manera motivar, por qué el camino, y como puedes ver tiene un coche ahí. Sí, rojo. Claro, un coche rojo, porque además su color es rojo. Exacto. Claro. Un coche rojo en medio del desierto, sí. Porque hice un rally y entonces todo tiene significado. En este libro todo tiene significado. Creé un método que se llama The P-Road Method, que es un método con 9 herramientas en las que el objetivo es transmitirle a la gente cómo motivar los líderes en las empresas, porque al final todos tenemos diferentes tipos de motor en una empresa y dentro de nosotros mismos. Y este libro trata de eso. También trata un poco de mis anécdotas, de mis vivencias, de mis experiencias y un poco de mi familia también. Claro. Porque como sabes, soy hermana de Carlos y Rubén Pardo. Claro. Y pues este libro, exacto, este libro habla un poco también de esta historia familiar que es finalmente pues todo lo que me ha guiado toda mi vida. La verdad es que las conferencias que hoy en día son más recurrentes, son muy difícil que conectes y que des un mensaje poderoso. La verdad es que yo puedo ser testigo de lo que me movió tu conferencia, querida amiga. Es algo muy impactante. Yo se las recomiendo ampliamente. Por favor, véanla si pueden, porque Marta Pardo es realmente fenomenal en el escenario. Bueno, y abajo también. Pero me gustaría entrar a este punto de la motivación. Sí. Porque muchas personas creen que hay personas que siempre están motivadas y hay otras que nunca están motivadas. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, al final todos tenemos en un momento dado en nuestras vidas una parte de desmotivación. O sea, eso está claro en que seas niño, adolescente, adulto, empresario o que estés del otro lado como empleado, siempre hay algo que te desmotiva. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza, porque a lo mejor no ganamos exactamente, no ganamos lo suficiente. Para otros va a ser, no, pues yo no tengo el puesto que quiero. Para otros simplemente va a ser, bueno, pues el día de hoy, ¿sabes qué? No estoy bien porque me pasó algo importante y me voy a desmotivar. Entonces es súper importante como empresario, yo esto lo hago desde un punto de vista empresarial. Hago una analogía entre un piloto de carreras y un líder en una empresa, porque tienes obstáculos a través de la vida, por eso es el camino hacia la motivación. Claro. Y es cómo vas recorriendo ese camino para encontrar tu propia motivación. Y por eso también hablo de los motores, porque al final todos tenemos un motor. ¿Tú sabes qué motor eres? Pues yo supongo que es un supercargado. No, o un 4x4. No, eres turbo, tú eres turbo, como yo. Yo también soy turbo, la verdad. Sí. Pero no todos somos turbo, no todos vamos rápido, no todos tenemos energía así súper poderosa. Hay otros que son diésel, que necesitan pues tomarse su tiempo para empezar el día, para poder caminar, y otros que son completamente híbridos, ¿no? Claro. Y sobre todo hoy en día, que tenemos esa parte online y esa parte en la empresa. Pero
como dijiste tú, algo muy importante es cómo nos motivamos. ¿Qué es lo que hace que cada mañana me quiera levantar y me quiera motivar? Yo aquí en este libro lo que hago es explicar un poco los tipos de motores, cómo puedes identificar tu motor con tu personalidad, con tus habilidades, todo lo que tienes en ti, ¿no? Tus aptitudes, con también una parte muy de personalidad, ¿no? Creo que la personalidad de cada quien o el identificarse con algo permite saber hacia dónde vas y cómo te puedes motivar. Yo, desde luego, Me encanta. eso es algo que hago todos los días, ¿no? Mi personalidad es súper turbo, súper energética. ¿Cómo obtienes esa energía? ¿Sabes qué? Todo el mundo me pregunta eso. Pues es que no para, esta chica no para. Pero no sé cómo explicarlo. Yo creo que cuando tienes energía y te sale, no sé, de ti mismo. Ok, entiendo. Pero es verdad que también yo me programo todos los días y todos los días me digo, ¿sabes qué? Doy las gracias de estar aquí porque gracias a mi energía puedo transmitirlo a los demás. Quiero pararte ahí porque creo que todo el mundo está de acuerdo en que la energía no se destruye ni se crea, sino se transforma, ¿no? Sí. Y aquí el tema es, ¿tú crees que el hecho de tener más o menos energía impacta en tus resultados? Sí. ¿Sí? Yo, personalmente, sí. Porque si tú entras con determinada energía, la sala te tiene una presencia, o sea, te percibe de forma distinta, ¿no? Completamente. La persona con la que estás interactuando. Completamente. Y viene a mi mente un poco el tema del oráculo de Delfos que decía, conócete a ti mismo. Porque mucha gente quiere replicar lo que tú haces. Pero no necesariamente. No necesariamente, pues a lo mejor sí, pero tienes que conocerte, ¿no? No, es súper importante lo que acabas de decir, porque hay mucha gente que, pero ¿cómo haces para motivarte todos los días? ¿O cómo tienes esa energía todos los días? Y yo creo que lo más importante es conócete a ti mismo. Si tú sabes que tú puedes en la mañana levantarte con ganas y sabes que todos los días te vas a motivar de una manera en la que quieras, porque cada uno tiene sus propios métodos y su propia manera de mover esa energía, ¿no? No todos movemos la energía de la misma manera. Yo creo que ahí tienes la clave del éxito. Si tú sabes cómo, puedes lograrlo. Si no sabes cómo y te tienes que encontrar, pues búscate y encuentra. En el libro, ¿sabes qué? Me encanta porque cada capítulo puedes hacer ejemplos, o sea, contestas a preguntas en las que te identificas o no, en las que a lo mejor vas a decir, bueno, no, yo no soy así, pero ¿cómo se llama? Mi empleado es así, o ¿sabes qué? Mi jefe es así, o mi primo, porque también es no solamente en la empresa, pero sí, es personal. En cada día. Y otra cosa que dijiste también muy importante es que cada uno tiene su propia energía. No importa que sea baja o que sea alta. Lo que importa es cómo tú esa energía la mueves. Porque si tú tienes una energía baja es porque a lo mejor no eres como tú y yo turbo, justamente. De acuerdo. Y no está mal, simplemente es distinto. Y no está mal, al contrario, es distinto. Simplemente tienes que saber cómo la vas a adaptar para ver con quién estás hablando. Porque, por ejemplo, si yo te estoy hablando a ti que eres turbo, yo soy turbo, pues nos vamos a ir de aquí a 3000, ¿no? De acuerdo. Pero si tú estás hablando con una persona que tiene una energía baja, pues tú también te vas a tener que adaptar. Tienes que bajar un poco. Pues sí. Como en la curva del camino. Por eso es importante, o sea, esa analogía, ¿no? Entre el movimiento. No todas las carreras tienen que ser de velocidad. Sí, pura recta. No todo es recta. Tienes tus curvas, tienes tus obstáculos. Tienes que saber frenar. Hay momentos en que tienes que frenar porque si no te vas a chocar y pues ya, chao, bye, tu carrera se acabó. En la vida es igual. Sí. Al final todos estamos detrás de nuestro propio volante, ¿sabes? ¡Ay, qué increíble! Ya quiero leer el libro, ¿eh? No, I can't wait. Oye, quiero entrar a este punto que me parece maravilloso. Marta, pues, convive y malabarea 3 identidades, ¿no? Diría que es Francia, España y México. Sí. Además, fue condecorada de la ciudad de Lyon, en France. Porque hiciste una remodelación histórica. De hecho, ya el hotel también fue declarado monumento histórico. ¿Cómo convivir con 3 identidades, pues, muy distintas y muy parecidas? Y cómo triunfar en los 3 lugares. O sea, me parece algo súper relevante y que va a inspirar a gente. Mira, la verdad es complicado
tener tres diferentes, porque es complicado al final. Como dijiste tú, no es fácil de pasar del inglés al francés al español o al italiano al portugués o a otros idiomas. Cuando estás en una conferencia o estás como maestra de ceremonia, tienes que tener muy claro en qué idioma estás, eso para empezar. Segundo, la cultura no es la misma. En México es una cultura completamente diferente a la de España, aunque hablemos el mismo idioma. Claro, y pero los chistes, o la interacción. Todo. De hecho, yo cuando llego a España eres mexicana, ¿verdad? Porque ya tú estás, pero súper... Y cuando llego aquí, pero eres española. Y yo, bueno, a ver... sí, te tienes que mimetizar un poquitín. Exacto, súper complicado. Pero cuando llegas a Francia, todavía otra cosa. Porque ahí ya te transformas en otra persona, con otra mentalidad, con otra cultura, con otra ideología, porque los franceses no tienen nada que ver tampoco, con otra forma de trabajar, que eso también es importante. Entre México, España y Francia, o sea, o el mundo entero, porque yo doy conferencias y soy maestra de ceremonia en el mundo entero. Sí, claro, he estado en India, en Dubái, exacto, en todas partes. Tailandia. Es verdad que hay que identificar a quién le estás hablando y con quién estás mandando ese mensaje, porque no es lo mismo. Y aquí viene el tema de identifico mi pista. Exacto, sí. Identifico mi pista, identifico mi coche y identifico mi motor, ¿no? Porque no todos los motores son iguales y no todos los coches son iguales. Qué increíble. Y ahora supongo que... porque además, digo, ya para como último, eres mamá. ¿Cómo combinar todo esto, no? O sea, porque hay personas que dicen, oye, es que eso no es posible. O sea, si tú me cuentas en blanco y negro la historia de Marta Pardo, digo, no, o sea, no es posible. Pues mira, la verdad, yo durante 30 años estudié aquí en la Anáhuac, ¿no? En la Anáhuac del Norte, que le mando un beso a toda la gente que estudió en la Anáhuac, la carrera de administración turística, y me dediqué 30 años a la industria hotelera. O sea, ese es mi background. Y mi hijo me veía y decía, trabaja 15 horas diarias. O sea, trabajaba. Y yo empecé a dar clases en universidades como la Anáhuac, y los estudiantes me hacían una pregunta. ¿Le puedo preguntar algo? Y sobre todo a las niñas, ¿no? ¿Y en qué momento se ocupa de su hijo? Sí, y del esposo. Y del esposo, ya. También, ¿no? O sea, entre comillas, ya. Bueno, sí. Ya, entre el esposo también. Y es verdad, es una pregunta súper interesante, porque cuando te paras, ahí te frenas y te pones a pensar, pues hay que equilibrar la vida. Y yo sí le dediqué mucho tiempo a mi vida profesional, y es un mensaje que ahora a lo mejor hablamos de inteligencia artificial, pero hablamos también de la nueva generación, de cómo se comporta con las empresas, y te das cuenta que la motivación principal para muchos de ellos es, yo no quiero ser como mi papá o mi mamá, yo quiero tener un equilibrio y quiero pues trabajar, pero vivir la vida, quiero irme de viaje, quiero disfrutar, quiero salir. Que a lo mejor, pues nosotros trabajamos y no tanto. Y sí es complicado combinar esto, pero pues somos las mujeres, la verdad, las mujeres en ese sentido tenemos como que superpoderes. Totalmente. Y después de 15 horas de trabajo llegas y ves a tu hijo y lo amas y lo adoras. Y segundo turno y a darle. Y segundo turno y vamos. Sí. Y así es. Me parece súper interesante, te agradezco mucho el compartir, y me gustaría que nos compartieras un poco del tema de maestra de ceremonias, y que, bueno, causaste una revolución en India, ¿no? Toda la gente se sube al escenario ahí, tiene unas pláticas TED impresionantes, que también no se las pierdan. ¿Cómo es trabajar en todo el mundo, Marta? Porque, mira, yo conozco el mundo, pero tú me dices así, hazte para allá. Qué bonito y qué padre. ¿Cómo lo absorbes? La verdad es que viajar a tantos países, la gente, ay, wow, viajas a tantos países y fuiste aquí, fuiste allá. Es súper cansado, ¿eh? Eso es súper cansado. Bueno, y solitario, ¿no? Muy solitario. Te tienes que motivar todos los días porque, ay, bueno, me voy ahora a India, me voy a Australia, ay, sí, está increíble. Pero al final del día estás cansado, se te va la voz como ahora a mí, porque estás entre los aviones, el aire acondicionado y demás. Pero tú cuando llegas a un país como India y la gente te da todo lo que te da, o sea, tú le transmites energía, pero ella te la regresa, al final del día dijiste, ay, me vuelvo a ir a otro país. Ser maestra de ceremonia, la verdad, es totalmente diferente que ser conferencista. O sea, sí. La gente a veces piensa, ay, es lo mismo. No. Hay muchísima preparación. O sea, para todos los maestros de ceremonia, para los presentadores, como tú, o sea, cuando preparas una entrevista, pues tienes que conocer a la gente, a quién estás entrevistando, a quién estás dando un trofeo,
qué es lo que vas a decirle o no. Hay mucha preparación detrás. Sí, también entender a quién le hablas. Para no decir una marca por otra. Efectivamente. Para no decir un nombre por otro. Efectivamente. Porque como que necesitas hacer un marco perfecto, porque creo que el maestro de ceremonias es muy castigado si la riega. Si no la riega, no. Bueno, estuvo bien. Ay, no, aparte te voy a contar, te cuento una anécdota. Un día, ¿sabes? Cuando eres maestro de ceremonias en eventos así muy grandes, te ponen tu chícharo. Tu chícharo, ¿no? Y de repente, pues, estás con la persona que te está, bueno, tienes 1 minuto, tienes 30 segundos. Y está la persona hablando y de que no la quieres cortar porque ya tienes que cortar. Y bueno, pues si estás delante de tanta gente es también muy delicado. Entonces también tienes que ser muy diplomático y también tienes que saber en qué momento haces una broma o no para que la gente se ría o para volver a cargar la energía. Porque cuando estás en una conferencia es una cosa, pero cuando estás como maestro de ceremonia tienes que tener el ritmo de toda una tarde, de todo un día, de pues a lo mejor toda una noche, ¿no? De un evento de gala, no sé. Y pues es también un trabajo muy diferente. A mí me encanta porque es donde me explayo más. Soy muy creativa y esa parte creativa, aparte que lo hago en mis conferencias, ya lo has visto. Claro. Pero en maestra de ceremonia, cuando el cliente le digo, ¿quiere algo diferente? Llámeme. Sí. ¿Quiere algo un poco así? Llámeme. Porque la gente le da miedo, ¿sabes? Le da miedo. Ay, bueno, ¿y ahora con qué nos va a salir? No, y además, sí, efectivamente, porque en la conferencia de repente se pierde 2 segundos, pero 2 segundos. Pero no digas por qué. No, ya sé, pero no. y sale así totalmente distinta de todos. Así, wow, o sea, ¿en qué momento pasó esto? La verdad que qué gozada tenerte aquí. Muchísimas gracias por compartir. Gracias. Quiero nada más preguntarte, ¿qué le dirías a la gente porque ahora está muy de moda, que quiere ser speaker? Sí, está muy de moda. ¿Cuánto te tardas en hacer una conferencia? Fíjate que es una pregunta sumamente interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente está de moda. Hay gente que, ¿cómo hiciste tú? Bueno, yo realmente me formé para ser conferencista profesional. O sea, yo entré a una academia cuando reinventé mi vida, porque reinventé mi vida, ¿no? De dirigir hoteles toda mi vida, de repente el COVID llega y pues ahora eres conferencista porque yo lo decidí. Uh-huh. No te conviertes conferencista de la noche a la mañana. O sea, tienes que también saber de qué vas a hablar, cómo lo vas a hacer, de qué manera te vas a dedicar y con qué audiencia lo vas a hacer. Bueno, yo, por ejemplo, nunca he tomado clases de teatro, pero a pesar de eso la gente piensa que yo he hecho teatro. Sí, y la verdad es que no. Pero hay mucha gente que hace teatro y tienes que estar también presente en el momento que estás hablando con la gente, como estamos hablando tú y yo, para que la audiencia conecte contigo y diga, bueno, pues este es el mensaje que me quiso mandar. Gracias, porque gracias a eso pues voy a ser diferente y estamos inspirando a los demás. Yo no creo que todo el mundo pueda ser conferencista, pero todo el mundo puede hablar en público, pero que es muy diferente. Pero ser conferencista implica también profesional, y ya estamos hablando a nivel profesional, que vives de eso y que te pagan por hablar, ¿no? No simplemente es dar un mensaje, no simplemente es, pues aquí llego con mi método, pero sino es dejar huella en las personas, y con que dejes huella en una persona y que hayas realmente movido su motor interno. En mi caso, yo creo que fue lo que a mí me motivó y me movió. No sé en el tuyo, pero yo creo que efectivamente es un mensaje que quiero transmitir a todos, es cómo tú quieres que los demás te vean. Así que es importante que lo pienses. ¡Qué maravilloso! Muchísimas gracias por tu presencia, por tu energía. Compren este libro, El Camino hacia la Motivación, de Marta Pardo, que ya va a estar presente. ¿Y en dónde te encontramos? Me encuentran en YouTube, Marta Pardo 999, en Instagram, TikTok también y, por supuesto, en LinkedIn. Yo sé que en México LinkedIn no se usa mucho, Facebook también, pero métanse en LinkedIn, sobre todo si quieren encontrar pues toda la parte de business, es importante. Marta Pardo. Estoy con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos para el segundo segmento porque esta mujer nos tiene que compartir muchas cosas. Gracias. Chao. Chao.